Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy presentándoles el episodio número 16 de la serie Dios de Pactos. A este episodio lo he titulado Conflicto entre Abraham y Lot. Qué interesante saber que Abraham y Lot tuvieron un conflicto, es decir, Abraham y su sobrino. Y debido a ese conflicto, Abraham tiene que quedarse en Canaán y precisamente Lot se va hacia Sodoma, donde más adelante habrá una destrucción en Sodoma y Gomorra. Pero qué interesante saber que hubo un conflicto con estos dos personajes, con Abraham, que después es llamado Abraham, padre de la fe, y con Lot. En este sentido tenemos que saber precisamente que estos dos personajes en este conflicto que se genera nos muestran claramente el propósito de Dios y sobre todo nos muestran que la bendición siempre reposó sobre Abraham. La promesa estaba en Abraham y se cumplirá al pie de la letra en los diferentes capítulos de Génesis. Nos vamos a dar cuenta que Abraham tiene la promesa de Dios y desafortunadamente Lot no sabía, no entendía esta dimensión y por esto tiene muchas consecuencias. Vamos a aprender de esto, vamos a leer Génesis capítulo 13 y deseo con todo mi corazón que seas edificado conforme a la palabra de Dios. Antes de arrancar vamos a hacer una breve oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que se revele a nosotros y que esta palabra pueda ser nutritiva, pueda ser un alimento sólido para cada uno de nosotros. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje. Te ruego, Señor, que este mensaje titulado Conflicto entre Abraham y Lot pueda servir de edificación, pueda servir de crecimiento, pueda ser alimento. Que entendamos, Señor, que cuando hay conflicto, de alguna forma, con tu remanente, si nosotros tenemos conflicto con tu iglesia, si tenemos conflicto con tu pueblo, si en lugar de imitar a Abraham, imitamos a Lot, vamos a tener consecuencias muy graves. Tenemos que entender que hay una promesa y esa promesa se cumplirá. Y si tú le prometiste a Abraham la palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa palabra se cumple al pie de la letra. Y por lo tanto descansamos en esa promesa, pero también te pedimos revelación para comprenderla y caminar en una dirección correcta. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Antes de dar lectura a Génesis 13, debemos hacer un recuento del mensaje anterior, el episodio número 15. Y es importante recordar que en el episodio 15 hablé acerca de cuando Abraham es llamado por Dios para hacer bendición. Ya Dios lo había llamado para hacer bendición. En el verso 3 del capítulo 12 declara la Escritura: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Dios, y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Ahora, entendamos lo que significa Abraham. Abraham significa
Padre excelso. No estoy diciendo Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes, pero Abram solamente, sin la H, significa Padre alto, Padre excelso. En este caso es un nombre que busca exaltar a Dios. Es decir, el nombre quiere decir el Padre. Dios es excelso. Taré le puso este nombre Abram, sin embargo Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Esto lo vamos a estudiar en otros capítulos más adelante, en otros pasajes de la Biblia. Pero Lot significa velo, significa cobertura. En este caso Lot no entendía, estaban velados sus ojos, tenía una cobertura que le impedía entender. Podemos entender el nombre de Lot como cobertura en el sentido de que él era cubierto por Abram, pero también tenía un velo que le impedía poder ver las cosas de una manera más profunda. Es decir, la visión la tenía Abram. Ahora, después de hacer esta introducción, vamos a leer la escritura. Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 13. Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, no solamente era bendecido Abram y Sara, sino también Lot. Lot, al acompañar a su tío Abram, también era bendecido. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abram el nombre de Jehová. Qué interesante que Abram había edificado un altar. Qué interesante que estaba en Betel, precisamente donde se le manifiesta Dios a Jacob, en Betel, en casa de Dios. Pero qué interesante que Abram siempre se mantuvo en una amistad con Dios. Es decir, la razón de su prosperidad es que era un hombre que tenía amistad con Dios, un hombre que invocaba a Dios y que tenía esa relación cercana con Dios. Vamos a leer ahora el verso 5. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, Lot se deja llevar por lo que ven sus ojos. Él no se había dado cuenta que la bendición estaba en Abram. Yo creo que el error de Lot fue no ser humilde ante Abram. Yo creo que Lot debió haber dicho: ¿sabes? En lugar de que tengamos conflictos, vamos a hacer un acuerdo, vamos a establecer reglas, vamos a imponer un orden en los pastores y en el trabajo que se está haciendo. Sin embargo, Lot aprovecha esta ocasión, alza sus ojos y entonces decide precisamente tomar esta tierra. Se dirige precisamente en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, esa tierra estaba llena de riego, llena de vegetación, porque no había habido un desastre, no había habido precisamente un cataclismo en ese lugar. Algunos estudiosos llegan a la conclusión, esto lo vi en un programa de History, este canal que nos muestra documentales, que cuando sucede el desastre de Sodoma y Gomorra, lo que pasó fue que cayó un meteorito cerca de ese lugar y como luces de bengala cayeron residuos, cayeron pedazos de este meteorito en Sodoma y Gomorra. Pero el desastre, el cataclismo fue global. Esto es lo que dicen algunos estudiosos, algunos historiadores, antropólogos y sobre todo aquellos que investigan precisamente en los diferentes hallazgos que han habido en estas tierras de Asia.
Hablemos precisamente de arqueólogos que han encontrado piedras escritas por babilónicos y precisamente encontraron una piedra donde los babilónicos escribieron que había caído una estrella y describen algo muy similar a lo de Sodoma y Gomorra. Entonces, algunos estudiosos, algunos arqueólogos y sobre todo científicos llegan a la conclusión que Sodoma y Gomorra fue destruida por los residuos, por los restos del meteorito. Esto es solamente una conclusión científica. Sin embargo, se comprueba lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero qué interesante que en ese lugar donde había prosperidad, después hubo sequía. Es más, Sodoma y Gomorra quedó prácticamente destruida en su totalidad. Veamos más adelante lo que dice la Escritura en el verso 12, no sin antes leer el verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya hay una descripción ahí de los varones, de los hombres de Sodoma. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Es decir, mira todo. Es una visión más grande, más amplia. Y dice el verso 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuevamente Abraham edifica un altar. En cada lugar a donde iba Abraham edificaba un altar. Esto nos habla de un hombre consagrado a Dios, de un hombre íntegro, de un hombre que vivía en una comunicación con Dios, de un hombre que había entendido la clave del éxito, la clave de la prosperidad, la clave de la felicidad: vivir en amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios más adelante. Veamos esa clave muy importante. Abraham era bendición. Abraham era bendecido para bendecir. Abraham cumplía precisamente con la promesa, cumplía al pie de la letra con lo que Dios necesitaba. Un hombre íntegro, un hombre justo y un hombre enfocado en tener una amistad con Dios únicamente. Alguien que no estuviese a la venta. Cumplía a cabalidad con ese requisito. Por eso Dios le promete a Abraham, que viene de la simiente de Sem, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham es llamado por Dios para ser bendición, sin embargo Lot no lo entiende. Lot debería saber que la bendición estaba en Abraham. Sin embargo, Lot se separa de Abraham y a partir de ahí suceden una serie de problemas. ¿Cuál fue el conflicto? La abundancia. ¿Cuál fue el conflicto? La falta de entendimiento. Pero sobre todo, el conflicto radicó precisamente en que Lot no había entendido que Abraham era la bendición en la tierra. Abraham era bendición, bendecido para bendecir, como lo declara Génesis 12:3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es decir, Abraham no solamente era bendecido y grande en sobremanera, hablando de una grandeza espiritual, una grandeza en prosperidad, una grandeza en ser amigo de Dios, sino que también él era bendición. A donde Abraham iba, donde Abraham se paraba, había bendición en ese lugar. Y Lot no lo había entendido. Si Lot lo hubiese entendido, entonces las cosas hubieran cambiado. Te voy a compartir precisamente 3 palabras clave que deseo que puedas guardarlas en tu corazón y sobre todo puedas aplicarlas a tu vida. Número 1, Abraham era un hombre próspero por haber invocado a Dios. ¿Por qué? Porque siempre invocó a Dios.
porque siempre se consagró a Dios. En Betel invocó a Dios y por eso hubo bendición en su vida. Encontramos también que al final de este pasaje, precisamente en Génesis 13 y verso 18, declara: Abraham pues, removiendo su tienda, es decir, se movió a otro lugar, vino y moró en el encinar de Manre, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Él siempre invocaba a Dios y él siempre levantaba altar a donde quiera que iba. Abraham era un hombre próspero por haber invocado a Dios. La clave de tu prosperidad estará en que invoques a Dios y vivas conforme a su palabra. Palabra clave número 2. Lot era bendecido por Abraham, pero no lo entendió. Lot no lo entendió, por esto se separó. Y número 3, Dios entregó a Abraham no solo Canaán, sino toda la tierra. Veamos lo que dice el pasaje precisamente en Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La misma promesa que le hace Dios a Adán y a Noé es la misma promesa que le hace a Abraham. En este momento, en Génesis 13, todavía es Abraham. Es Padre excelso, o Dios es excelso. Sin embargo, la promesa es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y haré de ti una nación grande. Se convierte de Abraham en Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Adán le dice: enseñoréate de la tierra, sojúzgala, domínala. A Noé se le dice lo mismo: llenad la tierra y sojuzgadla. Toda la tierra la ha puesto en tus manos, toda la tierra. Y a Abraham se le da la misma palabra exactamente, aunque Lot se separa y decide tomar los lugares más prósperos aparentemente. Dios le dice a Abraham: tranquilo, toda la tierra te la he entregado a ti. Esta es la promesa de Dios para nosotros, para la iglesia, que entendamos que toda esta creación, toda esta tierra, Dios nos la entregó a nosotros. Así que tenemos que entender nuestra asignación, nuestro llamado y nuestro propósito en la tierra. Llenar la tierra del conocimiento de Dios y establecer el reino de Dios, el reino de Jesús en esta tierra maravillosa. Hacemos un recuento de las 3 palabras clave, son las siguientes. Abraham era un hombre próspero por haber invocado a Dios. Lot era bendecido por Abraham, pero no lo entendió. Y número 3, Dios entregó a Abraham no solo Canaán, sino toda la tierra. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos entendido, Padre amado, que tus promesas son fieles. Lo que tú declaras, así se cumple. Señor, que no seamos como Lot, que tengamos un velo, que no comprendamos la bendición. Señor amado, que podamos ser bendecidos y prosperados y que podamos, sobre todo, caminar en amistad contigo. Lo rogamos, Padre, y declaramos que así será. Invocamos tu nombre, clamamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.